Javier se despertó con el sonido de golpes en la puerta de su apartamento en el centro de Madrid. Era su hermano mayor, Carlos. Con una expresión de furia que Javier nunca había visto. «Eres un maricón asqueroso», le escupió Carlos, lanzando una foto impresa donde Javier besaba a Alejandro en una fiesta privada. El impacto fue como un puñetazo, la familia entera lo sabía ahora. Y en lugar de rechazo directo, su padre, un hombre conservador de la vieja escuela, lo llamó esa misma noche para exigir dinero. «Si no quieres que todo el barrio se entere, empieza a pagar las deudas de la casa», dijo con voz fría. Javier, aturdido, transfirió los primeros 1.000 euros esa semana, sintiendo como su secreto se convertía en una cadena invisible. Desde niño, Javier había luchado con su identidad en una familia católica estricta de las afueras de Madrid. Su madre, María, siempre lo había mimado. Pero ahora su silencio era ensordecedor. Ella sabía. Por supuesto, había encontrado mensajes en su teléfono años atrás. Pero lo había ignorado hasta que Carlos, en un arrebato de celos por el éxito profesional de Javier, decidió exponerlo. Javier trabajaba como analista financiero en un banco importante, ganando bien, mientras Carlos luchaba con su pequeño taller mecánico. «Tú tienes todo fácil porque no tienes familia que mantener», le había dicho Carlos una vez. Pero ahora esa frase cobraba un nuevo significado siniestro. Alejandro, su pareja desde hacía 2 años, fue el primero en notar el cambio. Vivían juntos en un piso modesto en Malasaña, un barrio bohemio donde la diversidad era más aceptada. Pero Javier empezó a llegar tarde del trabajo, con ojeras profundas. «Dime qué pasa, Javi», insistió Alejandro una noche, mientras preparaban cena. Javier dudó. Pero el peso era demasiado. Contó todo: la foto, la llamada del padre, la transferencia. Alejandro, un profesor de historia en un instituto, se enfureció. «Eso es extorsión. Amor. No puedes dejar que te hagan esto». Pero Javier, con el corazón dividido, defendió a su familia. «Son mis padres, Ale. Si no pago, me desheredarán. Me echarán de sus vidas». Era el conflicto interno que lo carcomía, el amor filial contra la dignidad propia. Los días siguientes fueron un torbellino. Su hermana menor, Elena, lo llamó llorando. «Papá dice que si no ayudas, venderemos la casa de la abuela». Javier sabía que era una mentira, la casa estaba pagada. Pero las deudas de Carlos por apuestas deportivas eran reales. Transfirió más dinero. Esta vez 500 euros para arreglar el coche de mamá. Cada transacción era un corte en su alma. Un recordatorio de que su orientación sexual lo había convertido en un objetivo. En el trabajo, se concentraba menos, cometiendo errores en informes que antes manejaba con precisión. Su jefe, un hombre comprensivo, le preguntó si todo iba bien. Pero Javier mintió, sonriendo falsamente. Una tarde, mientras caminaba por la Gran Vía, Javier vio un cartel de una manifestación por los derechos LGTB. Se detuvo, sintiendo una punzada de envidia por aquellos que marchaban libres. Él nunca había salido del armario públicamente, su relación con Alejandro era discreta. Por miedo al juicio.
Pero ahora, ese miedo se había materializado en chantaje. Decidió confrontar a Carlos en persona. Fue al taller, donde su hermano lo recibió con una sonrisa sarcástica. Hermano, gracias por el dinero. Papá está contento. Javier explotó. ¿Contento? Me estáis usando como un cajero automático porque soy gay. Eso es lo que soy para vosotros. Carlos se rió. No seas dramático. Solo ayudamos a la familia. Si fueras normal, tendrías mujer e hijos. No este desorden. Las palabras dolieron más que un golpe físico. De regreso a casa, Javier encontró a Alejandro revisando sus finanzas. Has transferido 3.000 euros en un mes. Javi. Esto no puede seguir. Discutieron por primera vez en serio. Alejandro quería denunciar. Ir a la policía. Pero Javier temía el escándalo. Perderé a mi familia para siempre, argumentó. Alejandro, con lágrimas, replicó, ya los has perdido si te tratan así. Esa noche, Javier durmió en el sofá, cuestionando cada decisión. ¿Era correcto pagar por silencio? ¿O era una traición a sí mismo? El conflicto moral lo devoraba. Y sabía que las cosas solo empeorarían. Al día siguiente, su padre lo citó en la casa familiar en Vallecas. Javier llegó nervioso, encontrando a toda la familia reunida, padres, Carlos, Elena y hasta tíos. Era una emboscada. Hijo, necesitamos hablar de tu problema, dijo el padre. No era sobre apoyo, era sobre más dinero. Carlos necesita invertir en el taller. Y tú puedes ayudar. Javier sintió náuseas. ¿Y si no quiero? Su madre intervino, no seas egoísta. Javier. Somos familia. Pero en sus ojos, Javier vio el miedo al que dirán. El estigma social en un barrio conservador. Aceptó transferir más. Pero guardó los extractos bancarios en una carpeta secreta. Por si acaso. Pensó. La presión social se intensificaba. En el barrio, rumores empezaban a circular. Un vecino le guiñó el ojo con malicia. Y Javier se sintió expuesto. En el trabajo, un compañero hizo un chiste homofóbico. Y él cayó, temiendo revelar su verdad. Alejandro, frustrado, empezó a distanciarse. No puedo verte autodestruirte así. Javier se dio cuenta de que su elección de ceder estaba costando su relación, su paz mental. Pero el lazo familiar era fuerte. Forjado en años de tradición española, la familia por encima de todo. Incluso del yo. Hacia el final de esa primera fase de tormento, Javier asistió a una terapia secreta. El psicólogo le dijo, estás en una encrucijada ética. Pagar es comprar tiempo. ¿Pero a qué precio? Javier reflexionó sobre sus opciones, confrontar, huir o resistir. Decidió esperar, acumulando pruebas. Los extractos bancarios se acumulaban. Evidencia silenciosa de la extorsión. Pero el daño ya estaba hecho, su confianza en la familia se resquebrajaba. Y el amor por Alejandro pendía de un hilo. La tensión escalaba en el apartamento de Malasaña.
Javier y Alejandro apenas hablaban, las noches se llenaban de silencios pesados. Una mañana. Alejandro encontró otro extracto, 1.000 € más a Carlos. Basta. Javi. Esto es abuso. Javier. ¿Exhausto? Confesó, papá amenaza con contárselo a mis jefes si no pago. Alejandro. Con voz temblorosa. Propuso, vámonos de Madrid. Empecemos de nuevo. Pero Javier negó, no huiré. Esto es mi vida. Era el primer gran choque, lealtad familiar versus amor romántico. En el banco. Javier analizaba cuentas ajenas mientras la suya se vaciaba. Su jefe notó el declive y lo llamó a su oficina. Javier. Pareces distraído. Problemas personales. Mintió de nuevo. Pero el estrés lo llevó a un error grave, aprobó un préstamo fraudulento por accidente. El banco lo investigó. Y aunque salió limpio. La advertencia fue clara, una más y estás fuera. El precio de su secreto afectaba su carrera. Carlos. Sintiendo el poder. Exigió más. En una cena familiar forzada. Anunció, necesito 10.000 para expandir el taller. Javier palideció. No tengo tanto. Su padre intervino, encuéntralo. O todos sabrán tu vergüenza. Elena. La única que parecía dudar. Le susurró, lo siento. Hermano. Papá me obliga. Era traición pura, la familia unida contra él por prejuicios arraigados en la sociedad española conservadora. Javier empezó a documentar todo. Grababa llamadas. Guardaba mensajes. Si caigo. Caen conmigo. Pensó. Pero el conflicto interno lo torturaba, ¿era correcto traicionar a los suyos? En una noche de insomnio. Recordó su infancia, misas dominicales. Donde el cura hablaba de pecados. Soy un pecador. Se había dicho de adolescente al descubrir su atracción por chicos. Ahora. Esos dogmas lo aprisionaban. Alejandro. Harto. Confrontó a la familia. Fue a la casa sin avisar. Dejen en paz a Javier. Lo están destruyendo. Carlos lo empujó, tú eres el problema. Pervertido. El padre lo echó, no eres bienvenido. Javier. Al enterarse. Se enfureció con Alejandro. No tenías derecho. Pero en el fondo. Admiraba su coraje. Esa noche. Hicieron las paces. Pero la grieta estaba allí. La sociedad amplificaba el drama. En una fiesta en Chueca. El barrio gay de Madrid. Javier vio libertad que él no tenía. Un amigo le dijo, sal del armario. Javi. Es liberador. Pero el miedo al rechazo familiar lo detenía. Meanwhile. Rumores en Vallecas crecían, el hijo de los López es marica. Su madre lloraba en llamadas, qué vergüenza para nosotros. Javier sentía culpa. Como si su identidad fuera un crimen. Decidió negociar. Citó a su padre en un café neutral. Papá. Esto tiene que parar. Soy gay. No un banco. El padre. Con ojos duros. Replicó, en mi época. Eso se curaba con disciplina. Paga o asume las consecuencias. Javier vio el abismo generacional, tradición versus modernidad.
Salió derrotado. Transfiriendo más dinero. Elena. La aliada inesperada. Lo visitó. Carlos roba el dinero para apuestas. No para el taller. Javier se enfureció, traición dentro de la traición. Confrontó a Carlos en el taller. Devuélveme lo mío. Carlos se rió, ¿o qué? ¿Me denuncias? Diré que eres un desviado. Pelearon físicamente, Javier salió con un ojo morado. El precio físico se sumaba al emocional. Alejandro lo curó en casa. Esto es violencia. Javi. Denuncia. Pero Javier dudaba, ¿destruir a la familia por justicia? El dilema ético lo consumía. Empezó a beber más. A aislarse. Su rendimiento laboral cayó, recibió una amonestación formal. Hacia el clímax de esta fase, Javier encontró fuerza en un grupo de apoyo LGTB. Escuchó historias similares, familias que rechazaban. Sociedades que juzgaban. Tienes que elegir, ellos o tú. Le dijeron. Decidió recopilar más pruebas. Planeando una confrontación mayor. Pero el daño a su relación con Alejandro era irreparable, discusiones constantes sobre lealtad. El punto de quiebre llegó en una reunión familiar en Navidad. La mesa en Vallecas estaba tensa, Javier llegó con Alejandro. Desafiando. Él es parte de mí. Declaró. Carlos explotó, fuera de aquí. El padre apoyó, no en mi casa. Javier se fue. Pero no antes de decir, os he dado todo. Y esto es lo que recibo. Era el primer acto de rebelión abierta. Solo en el piso. Javier revisó los extractos, más de 20.000 euros transferidos. ¿Basta? Decidió. Consultó a un abogado amigo. Es extorsión. Puedes demandar. Pero el miedo al escándalo público lo detenía, periódicos sensacionalistas. Vecinos chismosos. En España, los derechos LGTB avanzaban. Pero en barrios como el suyo, el estigma persistía. Alejandro. Apoyándolo. Dijo, hagámoslo juntos. Planeaban mudarse a Barcelona, donde la aceptación era mayor. Pero Carlos, oliendo problemas, intensificó. Envió mensajes amenazantes, si paras. Publicó la foto en redes. Javier bloqueó. Pero el pánico creció. En el trabajo. El error pasado volvió, el banco descubrió irregularidades. Culpándolo parcialmente. Estás suspendido. Le dijeron. El precio profesional era alto, sin sueldo. Las deudas personales acumulaban. Llamó a su madre, mamá. Ayúdame. Ella lloró, hijo. ¿Reza? Cambia. Era rechazo disfrazado de amor. Elena. Dividida. Filtró información, papá planea desheredarte. Javier sintió traición total. Confrontó a la familia en una llamada grupal. Os denuncio por extorsión. Silencio. Luego risas de Carlos, prueba. Nadie te creerá. Pero Javier tenía pruebas, extractos. Grabaciones. El conflicto interno alcanzó pico, justicia o perdón. En terapia. Exploró, mi familia me ve como anomalía por ser gay. El terapeuta, tú defines tu valor. Inspirado.
Javier publicó un post anónimo en un foro LGTB. Recibiendo apoyo. Alejandro propuso matrimonio, casémonos. Mostremos que nuestro amor es real. Javier aceptó. Pero el drama familiar eclipsaba. En una visita sorpresa. El padre apareció en el piso. Hijo. Volvamos a ser familia. Pero deja esa vida. Javier. Con voz firme, esta es mi vida. El padre se fue. Dejando un cheque, devolución parcial. Era manipulación. Carlos. Furioso. Hackeó su email, o eso creyó Javier. Encontró correos íntimos y los envió a contactos. Escándalo, colegas supieron. Javier perdió amigos conservadores. El precio social, aislamiento. Decidió demandar. Reunió evidencia. Contactó policía. Pero en la comisaría. Dudó, son mi sangre. Salió sin denunciar. Pero advirtió a la familia, una más y lo hago. La alta tensión culminó en una pelea con Alejandro, elige, ellos o yo. Javier. Llorando, te elijo a ti. Pero el daño estaba hecho, Alejandro empacó, necesito espacio. Solo. Javier enfrentó su reflejo, un hombre roto por decisiones ajenas. Javier. Solo en el apartamento vacío. Decidió actuar. Reunió todos los extractos y fue a la casa familiar. Aquí está la prueba de cómo me habéis usado. Dijo. Lanzando los papeles. El padre palideció, Carlos negó, era ayuda voluntaria. Pero Elena confesó, fue idea de Carlos. Traición revelada, Carlos había orquestado todo por envidia. La confrontación fue caótica. La madre lloró, perdónanos. Hijo. Javier. Con voz quebrada, me habéis herido por quien amo. El padre. Por primera vez. Dudó, la sociedad nos presiona. Era admisión, prejuicios sociales dictaban sus acciones. Javier exigió devolución. Carlos. Acorralado. Prometió pagar en cuotas. Pero el daño emocional perduraba. Javier perdió el trabajo, buscó nuevo en Barcelona. Alejandro volvió, lucharemos juntos. Se mudaron. Casándose en una ceremonia íntima. En la nueva vida. Javier reflexionó sobre el precio, pérdida de familia biológica por una elegida. Asistió a manifestaciones. Convirtiéndose en activista sutil. Su historia inspiró a otros. Años después. Reconciliación parcial, la madre visitó. Aceptando a Alejandro. Carlos. Arruinado por deudas. Pidió ayuda, Javier negó, aprende el precio de la traición. El padre murió sin disculpa plena. Dejando arrepentimiento. Javier encontró paz. Pero las cicatrices riman. ¿Fue correcto priorizar su dignidad sobre la lealtad familiar? ¿O debería haber perdonado antes para evitar tanto dolor?